Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra investigación, la cual hemos titulado Percepción de los fonoaudiólogos que trabajan en el área de salud mental en Colombia. Como investigador principal tenemos al fonoaudiólogo Andrés Llano Redondo. Como co-investigadores tenemos a Lady Marian Rangel Angulo, Cristian Mateo Álvarez y quien les habla, Diana Carolina Parales, estudiante de práctica 2 comunitaria. Nuestra bitácora está compuesta por introducción, métodos, resultados, análisis y discusión, recomendaciones y trabajos citados. A manera de introducción tenemos que la fonoaudiología es aquella disciplina que se encarga de la evaluación, diagnóstico, rehabilitación, promoción de la salud y prevención de los trastornos del lenguaje, habla, deglución, audición, voz y comunicación. Es indispensable mencionar la Ley 376 de 1997 que se reglamentó en Colombia, definiendo a la profesión de fonoaudiología como de carácter científica, donde resalta que cuyos servicios pueden presentarse en donde el conocimiento y aporte disciplinario del profesional de fonoaudiología sea requerido para beneficio social. Por consiguiente, quisimos afianzar nuestra investigación a la salud mental, ya que muchas veces la salud mental se relaciona como el trabajo del psiquiatra, del psicólogo o trabajo social, y se desconoce este rol fundamental de fonoaudiología en esta área. Pero antes es importante saber qué es salud mental. Entonces, cuando hablamos de salud mental en Colombia, la Ley 1616 del 2003 define la salud mental como un estado eficiente que se expresa en la vida cotidiana a través de la conducta, la interacción, de manera que permite a las personas como seres individuales y colectivos que libera sus recursos emocionales. Esto quiere decir que la salud mental es fundamental para que el ser humano lleve una vida habitual de calidad, donde pueda establecer relaciones significativas. Cabe mencionar con respecto a los últimos estudios nacionales que se han realizado en Colombia de salud mental, se han reportado que el 40,1%, lo cual esto quiere decir que 2 de cada 5 personas de la población colombiana presenta a lo largo de la vida algún trastorno mental, lo cual estas estadísticas nos lleva a reflexionar sobre la preocupación y la importancia de una atención conjunta interdisciplinaria en pro del beneficio de la salud mental, y cómo el profesional de fonoaudiología puede ser partícipe en pro de la discapacidad mental. Existen evidencias teóricas de patologías en el área de salud mental que cursan con un deterioro de las habilidades cognitivas, comunicativas y lingüísticas. Un ejemplo de esto es que cuando el paciente psiquiátrico padece una enfermedad mental que altera o desordena su comunicación, este desorden cognitivo-comunicativo es competencia del fonoaudiólogo, experto en comunicación humana y sus desórdenes, quien lo evalúa e interviene cuando el psiquiatra tratante así lo considere. Es por eso que desde los lineamientos de salud mental para Colombia, el fonoaudiólogo es clave en la participación de los procesos de inclusión, intervención clínica y programa de restablecimientos educativo y del sector laboral. Por ende, nace la necesidad
de realizar la pregunta de investigación. ¿Cuál es la percepción del fonoaudiólogo desde la experiencia laboral en el área de salud mental en Colombia? Muy buenos días, mi nombre es Cristian Mateo Mora Álvarez, curso séptimo semestre, hago parte del programa de fonoaudiología. Para dar continuidad a esta investigación y teniendo en cuenta la bitácora, me correspondió los métodos y los resultados. En cuanto a los métodos, este estudio se fundamentó a través de la metodología cualitativa. Reconocemos que son todos los métodos no cuantitativos que intentan capturar el fenómeno de una manera más holística y comprenderlo en su contexto. Este estudio también se fundamentó en la metodología etnográfica o el método etnográfico, que consistía en describir detalladamente las situaciones, eventos, personas y interacciones y comportamientos. En este caso, lo que es la experiencia del fonoaudiólogo. De acuerdo a esta investigación, se estableció la población bajo los siguientes criterios: ser fonoaudiólogo, residir en Colombia, tener una experiencia mínima de 2 años, que haya laborado o que labore en el área de salud mental y que exprese voluntariamente participar en esta investigación de forma oral o de forma escrita. En cuanto a la recolección de información, el uso de las TICs fueron imprescindibles para recolectar esta información, lo que fue el manejo de llamadas telefónicas, correo electrónico, notas de voz y mensajes escritos hechos por WhatsApp. Se utilizó la entrevista semiestructurada. Esta entrevista presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas y estas permiten ajustarse un poco más a los entrevistados o participantes. Estas entrevistas semiestructuradas se establecieron bajo 4 fases, que fue la preparación, que fue la agendación de la cita, la apertura, que fue el desarrollo como tal de la iniciación de la entrevista, el desarrollo, que fue las preguntas establecidas, que fueron 8 preguntas, teniendo en cuenta los ejes de las políticas nacionales de salud mental o teniendo en cuenta también toda esta política, y el cierre de la entrevista. Estas fases o esta entrevista lo podemos ver en el anexo de esta investigación. Para la codificación de las entrevistas se utilizó lo que fue el software Atlas T en su versión 9, en su última versión. Esta herramienta permitió la codificación de las entrevistas y permitió también agrupar todos estos códigos en un grupo de redes según las políticas nacionales de salud mental. Se pudo establecer lo que fue estas redes por medio de unos mapas mentales que se van a ver a continuación. En primer lugar, se estableció la relación, esto en cuanto a resultados, la relación de códigos totales emergentes de los discursos de los participantes. En segundo lugar, se tuvo en cuenta el uso de las entrevistas semiestructuradas en cuanto a los ejes de las políticas nacionales de salud mental. Y por último, se representa los grupos correspondientes y el número total de citas. A continuación, en estos resultados vemos la tabla número 1, los códigos totales emergentes en el discurso de participantes. Los códigos más relevantes fueron calidad de vida, comunicación humana, diagnóstico y discapacidad. Evaluar, grupo interdisciplinar, plan de tratamiento y promoción. Y por último, los que fueron más relevantes y fueron más citados fue el rol fonoaudiológico y salud mental. Esto por un total de citas de 139. En la siguiente tabla se ve el total de códigos emergentes por grupo de las categorías en cuanto a los ejes de las políticas nacionales de salud mental, que fue autoconocimiento, comunicación efectiva o asertiva, empatía, manejo de emociones y sentimientos, manejo de atención y estrés, pensamiento creativo, pensamiento crítico, relaciones interpersonales, solución de problemas y conflictos y toma de decisiones. Estos códigos fueron agrupados en cada una de estas categorías, en las cuales las que fueron más relevantes fue la toma de decisiones, las relaciones interpersonales y el autoconocimiento, para un total de 59 códigos. A cuanto a análisis y discusión, a partir de esta identificación inicial se pudo establecer las redes de relaciones a través de las cuales se hizo
la agrupación de estos códigos en unas categorías definidas. Se pudo identificar la percepción desde la experiencia de los entrevistados del estudio, teniendo en cuenta las políticas nacionales de salud mental en Colombia. En la figura 1, con respecto a la categoría de concepto de relación interpersonal, se pudo apreciar las percepciones de los fonoaudiólogos, donde la investigación demostró que la inclusión de la comunidad humana es fundamental para el ser humano en todos los procesos y procedimientos. Por esto, el profesional de fonoaudiología juega un papel fundamental dentro del equipo interdisciplinar y el personal de salud. Y es pionero en crear estrategias que promuevan la comunicación del usuario por medio de las diferentes modalidades comunicativas como talleres, charlas, apoyo familiar, charlas de autocuidado y capacitaciones para cuidadores. En cuanto a la figura 2, de acuerdo a los lineamientos, la toma de decisiones es la capacidad para evaluar diferentes posibilidades, teniendo en cuenta necesidades, valores y posibles consecuencias, tanto en la propia vida como en la de las otras personas. Frente a esta red, se pudo apreciar los procedimientos fonoaudiológicos que se realizan en el área de la salud mental, surgido de los procedimientos establecidos y utilizados dentro del servicio de fonoaudiología, donde se llevan a cabo protocolos de detección, evaluación, intervención. Se tiene en cuenta el diagnóstico de base, revisiones y criterios del médico tratante. Figura 3. De acuerdo a las políticas nacionales de salud mental, hace referencia a la propia personalidad, características, fortalezas, debilidades, aspiraciones, expectativas y otros. Construir sentido sobre sí mismo, los demás y los entornos. Saber qué se quiere en la vida e identificar los recursos personales con lo que se cuenta para lograr. Por consiguiente, este estudio nos demuestra que el fonoaudiólogo dentro de la salud mental ha tenido un campo de acción donde participa en el equipo multidisciplinario como profesional o ayudante en los procesos de rehabilitación del paciente psiquiátrico para mejorar su calidad de vida, pero a la vez nos demuestra el poco impacto laboral de intervención en esta área, lo cual nos lleva a reflexionar si el fonoaudiólogo es fundamental en el trabajo interdisciplinario con la población que padece enfermedades mentales, porque no se tiene en cuenta en las entidades que brindan este servicio como lo son los centros psiquiátricos. Figura 4. De acuerdo con la red comunicativa efectiva o asertiva, según las políticas nacionales de salud mental, es la habilidad para expresarse en los diferentes contextos relacionales y sociales, afirmando su ser y estableciendo límites entre las relaciones sociales. Por ende, el estudio asemeja la importancia de la comunicación como eje principal en el desarrollo evaluativo y de intervención en el área de salud mental. Esto sugiere, como profesional de la comunicación, garantizar la calidad de los procesos de interacción social, familiar, de acceso al lenguaje y a la transmisión de la cultura, siendo estos de vital atención para la formación de ciudadanos y la construcción de identidad para responder a las demandas cada vez más complejas de la sociedad actual. Para el logro de la inclusión social, el profesional en fonoaudiología debe reconocer las necesidades de la población, brindar apoyos y asesorías a las comunidades, asegurando altos niveles de profesionalismo para el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y sus familias. En la figura 5, con respecto a la red de manejo de emociones y sentimientos, según las políticas nacionales de salud mental, permiten reconocer y gestionar positivamente las emociones y sentimientos en las diferentes personas y contextos. Por su parte, Goleman en 1995 define inteligencia emocional como la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otro. Según la encuesta nacional Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgo Laboral del Ministerio del Trabajo de 2013, el personal de salud manifestó que las exigencias de su labor implican esconder sus emociones, exposición a grandes demandas emocionales por parte de sus pacientes y, según el tipo de servicio, la zona o la ciudad del país donde labore, se presentan también situaciones de exposición o vigilancia ligada a las condiciones de vulneración de la población que atiende. Esto quiere decir que para el profesional de fonoaudiología a nivel laboral se debe manejar las diferentes emociones y sentimientos donde sugiere actuar con profesionalidad y ética.
Figura 6. De acuerdo a la Red de Solución de Problemas y Conflictos, las políticas nacionales de salud mental lo definen como la destreza para mejorar los conflictos de forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. Para el fonoaudiólogo, el efecto del servicio se aprecia en la solución o disminución de una discapacidad de comunicación y se hace evidente en la posibilidad de comunicación funcional de la persona, o sea, en su habilidad para actuar de manera eficaz y eficiente en ambientes naturales. En cuanto a la salud pública, la fonoaudiología es un profesional que, aparte de la rehabilitación, presta servicios humanos relacionados con la promoción de la salud comunicativa y la prevención de la discapacidad de comunicación. Teniendo en cuenta la experiencia evidenciando sobre la percepción fonoaudiológica en el área de la salud mental, el fonoaudiólogo es eminente en el manejo de conflictos desde su perspectiva laboral, seguido del conducto regular, que son los profesionales en el manejo interdisciplinario. Sin embargo, el profesional de fonoaudiología está capacitado para incurrir en diferentes procesos en su sector laboral con el fin de reconocer las problemáticas de su entorno. A figura 7. Por otro lado, en cuanto a la percepción del fonoaudiólogo y los ejes de las políticas nacionales sobre salud mental, se evidencia que la empatía hace referencia a la capacidad para ponerse en el lugar de otra persona y desde esa posición comprender sus sentimientos para responder de forma solidaria, de acuerdo con las circunstancias. El fonoaudiólogo, en su experiencia en este campo laboral, tiene como redes de apoyo a la familia, charlas, capacitaciones para padres de familia, grupo interdisciplinar, el rol del fonoaudiólogo, comunicación humana y capacitaciones para cuidadores. Esto quiere decir que el quehacer fonoaudiológico es directamente a mejorar la calidad de vida de esta comunidad que presenta esta discapacidad intelectual. En la figura 8, en esta red tenemos el pensamiento creativo, que hace reseña a utilizar los procesos de pensamiento para buscar respuestas innovadoras a los diversos desafíos vitales. Según la percepción del fonoaudiólogo que trabaja en salud mental en su experiencia laboral, se evidencia que los desafíos que han presentado son a desarrollar herramientas pedagógicas, charlas educativas, talleres, nuevas estrategias comunicativas y sobre todo la intervención en el área de aprendizaje, que es trabajo directamente del fonoaudiólogo. En la figura 9 también se encontró esta red, el pensamiento crítico, que hace referencia al uso de la razón, sentimientos y emociones. Desde la percepción del fonoaudiólogo en esta área hace mención a plan de tratamiento, experiencias y el coeficiente intelectual. Aquí se encuentra poca experiencia laboral, ya que son pocos los fonoaudiólogos que trabajan en esta área, no porque no sea necesario el profesional, sino que su trabajo es poco conocido por la falta de fonoaudiólogos que pertenezcan a este grupo interdisciplinar que trabajen en salud mental o en salud pública. Esto quiere decir que el fonoaudiólogo se hace indispensable en este campo laboral. Figura 10. De acuerdo a la red, manejo de la tensión y el estrés, las políticas nacionales de salud identifican fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana. El estrés puede ser definido como un proceso en que las demandas ambientales comprometen o superan la capacidad adaptativa del organismo. Es importante aclarar que desde la experiencia fonoaudiológica, desde los entrevistados, da hincapié en el control de factores ambientales, psicoemocionales y biológicos, tales como salud física, condiciones de vida, relaciones sociales, actividades, funciones o ocupación, lo cual quiere decir que el fonoaudiólogo acompaña los diferentes procesos encaminados a mejorar la calidad de vida de los pacientes en el área de salud mental. A modo de conclusión, podemos decir que las instituciones o centros mentales no tienen en cuenta al fonoaudiólogo para ser partícipe del equipo interdisciplinario para la atención de salud mental, lo cual es indispensable aclarar que el fonoaudiólogo posee herramientas que lo hacen capacitado para atender pacientes con discapacidad mental, siempre así lo sugiera un psiquiatra. El equipo de salud desconoce específicamente el fonoaudiólogo, por ende, esto demuestra que hace falta indagar mucho más a nivel de promoción en el campo laboral del profesional de fonoaudiología, las áreas que desempeña y de qué manera puede abordar esta población en específico. Existe muy poca información acerca del ámbito fonoaudiológico frente al área de la salud mental, lo cual se sugiere continuar con investigaciones que nos puedan sustentar más experiencias profesionales y poder recopilar la importancia de este campo de intervención y desempeño del profesional de fonoaudiología, lo cual permitiría más ampliación del campo laboral. También existen diferentes investigaciones acerca de la salud mental donde se evidencian patologías desencadenantes en el deterioro cognitivo-comunicativo, lo cual es importante reconocer que el fonoaudiólogo es el encargado de todos los procesos de comunicación como base
principal del quehacer profesional. Esto quiere decir que lo hace relevante a estos procesos. Estos estudios sugieren que la participación de otros profesionales para el manejo de dichas patologías, mas no hay mención en la intervención del fonoaudiólogo en los trastornos comunicativos. Para finalizar, dentro del marco normativo, el profesional de fonoaudiología con experiencia en el área de salud mental, sugiere no reconocer políticas regionales que apoyen la labor que realiza con esta población, reconociendo así que existen políticas nacionales que promueven diferentes objetivos en la construcción social, más no en el manejo clínico. Gracias. Estas son mis referencias bibliográficas.